Buenos días, chiquillos de YouTube, y bienvenido a todos de nuevo a una clase de biología común aquí en el preuniversitario. La clase de hoy día, que dice clase 17, ¿no ves que en esa clase 17 era clase, si no me equivoco, 29, que lo había arreglado y no se arregló, al parecer? Bueno, estamos en la clase 29 y vamos a empezar a ver herencia y más bien hablando genética. Entonces, partamos. Entonces vamos a ver genética y vamos a ver genética mendeliana. La próxima clase, la próxima se va a ver genética post-mendeliana. Pero hoy día vamos a ver genética mendeliana. La genética mendeliana nace, para introducir a este tema, es una rama que estudia las características y todos los rasgos físicos que se van a transmitir de una generación a otra. Entonces vamos a estudiar todas esas características que van a ser como transmisibles o que se transmiten de generación a generación. Es entretenido. Es muy entretenido cuando uno lo entiende y agarra el ritmo. ¿Cómo está organizada esta clase? Lo que primero vamos a hacer es ver un glosario, porque hay muchas palabras que necesitamos manejar para entender mejor todo, y luego vamos a ver dos leyes, que son las dos leyes de Mendel. Hay muchas partes que dicen que son tres leyes. Hay tres leyes de Mendel, pero a efectos de la prueba y como lo estudian todos los preuniversitarios, por ejemplo, aquí yo tengo el libro del PDB, solamente dicen que hay dos leyes y el otro lo toman como un principio, por así decirlo. Así que yo les voy a nombrar ese principio y les voy a escribir la primera y segunda ley, ¿ya? Pero si lo buscan, normalmente hay algunos videos que hablan de tres leyes. Pero por si acaso quería mencionar igual eso. Sí, Mendel es el que mezcló, no sé si tipos de flores, sino que más bien arvejas. Pero ahí vamos a ver más adelantito. Entonces, partamos viendo lo que significa cada concepto importante para entender mejor los experimentos que hizo y las leyes que él tiene. Aquí quiero que igual pongan atención porque es un poco enredado y les voy a dar tiempo para escribir. Y las preguntas, idealmente, háganmela después que termine un tema o que termine la diapositiva y así no se corta el hilo de la clase, ¿ya? Así que voy a explicarlo, termino de explicar y me hacen las preguntas, ¿ya? Entonces, partamos hablando de los que son los genes y qué son los alelos. El gen o los genes es la unidad de información hereditaria, es la unidad mínima de información hereditaria. O sea, en el gen se guarda toda esta información que se va a heredar, a eso se refiere. Los genes físicamente que son fragmentos de ADN. Es como si yo tuviera el ADN y tomara un trozo de ahí. Y ese trozo, ese fragmento, ese segmento de ADN equivale a un gen. Y este gen, ese segmento de ADN, va a tener una información o un código, y ese código me va a decir una característica, por así decirlo. Este código me va también a indicar, me va a ayudar para lo que es síntesis de proteínas, porque por ejemplo, este código me va a decir cómo se organizan los aminoácidos, en qué orden van, y eso es lo que determina una proteína. Recordemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos, y gracias a los genes, a este código que tienen, a esta información, me ayudan a organizar cómo van los aminoácidos posicionados y cómo va a ser la proteína en sí. Entonces, cada gen va a poseer una información que es específica. Por ejemplo, tengo un gen que me va a dar el color de ojos, ¿ya? Tengo otro gen que me va a decir mi estatura. Tengo otro gen que me va a decir el color de piel, el color de pelo, y así sucesivamente. Tengo genes para todos mis... Yo estoy compuesta de genes. Todo lo que ven físicamente es gracias a los genes que tienen esa información. Y por otra parte tenemos los alelos. El alelo o los alelos son las formas en cómo se va a expresar ese gen. Porque piensen que el gen es un código. Literalmente es como un código, así, un código de bases nitrogenadas. Entonces, cómo se expresa ese código es el alelo. Por ejemplo, yo tengo el gen que es el color de ojos. ¿Cómo se puede expresar el color de ojos? Pregunta para ustedes, ¿cómo puedo expresar los colores de ojos? ¿O qué tipos de colores de ojos tengo? ¿Alguien?
colores de ojos, piensen que el gen es la información. O sea, yo tengo un gen que me va a codificar el color de ojos que voy a tener. El alelo son todas las posibles expresiones de ese gen. O sea, yo puedo tener color de ojos café, negro, verde, azul, grisáceo, eso es. El alelo son las posibles expresiones de ese gen. Por ejemplo, yo tengo un gen que codifica para mi color de pelo. ¿Cuáles serían los alelos? Pregunta también. Si alguien quiere prender el micrófono, escribir. Sí, como dice ahí, sí, como ahí dicen todo, eso. Podría ser rubio, castaño, negro, pelirrojo, no sé, blanco, ya dije café, castaño. Son todo eso. Una cosa es la información que me va a decir, ya, tú vas a hacer esto, tú le vas a dar, un ejemplo es que es fácil con los colores porque es como lo más visible. Por ejemplo, tú vas a expresar el color de ojos. Esas posibles expresiones de ese gen pueden ser todos los colores que me dé el color de ojos. O lo mismo para el pelo. No son combinaciones, porque cuando combino algo es como, ya, negro con café. Y eso no son. Yo tengo solamente un cuerpo, yo no puedo tener como el pelo negro con café. O es café o es negro. No sé si se entiende. O sea, obviamente hay distintas tonalidades y también hay... Pero a grandes rasgos, generalizando, es así. No es una combinación, sino son todas las posibilidades que yo puedo expresar ese gen. No, no es lo mismo color que forma del pelo, porque yo, por ejemplo, un gen que codifica la forma del pelo podría ser pelo liso, pelo crespo, pelo semi-ondulado, por ejemplo, no es lo mismo que el color. Y ahí voy a tener distintos tipos de genes para todas esas características físicas. Entonces, el alelo es esta posible expresión de ese gen. ¿Se entendió lo que es un gen y un alelo? No nos vayamos más allá, porque vamos a ver todo. Así que vamos con genes y alelos. ¿Se entendió lo que es genes y alelos? Me preguntaron por locus. El locus es el lugar que ocupa el gen. Y tengo una foto siguiente para eso. Por ejemplo, yo tengo el cromosoma y en el cromosoma, este sector de cromosoma se ubica ese gen. En ese otro sector también se ubica ese gen. Locus es el lugar, básicamente. Es físicamente el lugar. Por ejemplo, voy a cambiar ya. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el alelo que es A mayúscula y el alelo B mayúscula. Entonces, se va a ubicar ese gen aquí, en este sector del cromosoma. A eso se le llama locus, en el lugar donde está ese gen. Por ejemplo, yo puedo tener otro gen aquí. No, a ver. Puedo tener otro gen aquí, otro gen acá. Al lugar donde está el gen se le llama locus. Un conjunto de locus, y esto ya es algo más extra, un conjunto de locus se le llama loci. Loci se le dice al conjunto de locus. Por ejemplo, yo tendría, si tomo esos tres, los tres que dibujé abajo, lo podría llamar como loci. En específico, locus, a cada uno. No entendí lo de alelo. Ya, entonces, mira, piensa este ejemplo. A ver, otro ejemplo que podría ser la estatura. Yo tengo un gen y el gen contiene información. Va a contener una información sobre algo. El gen contiene, por ejemplo, en este ejemplo, este gen va a contener información sobre mi estatura. Mi estatura va a depender de lo que diga ese gen. El alelo son las posibles expresiones que voy a tener de ese gen, o sea, todas las estaturas que puedo llegar a tener. Por ejemplo, puedo medir hasta de 1,50, hasta 1,70, 1,81, 2 metros, lo que sea. Son las posibles expresiones de ese gen. Este gen me va a decir el color de pelo, este gen decide el color de pelo. Entonces, los alelos son todas esas expresiones de ese posible gen. Entonces, si me están diciendo color de pelo, ¿qué colores de pelo podemos tener? Podemos tener café, rubio, negro, pelirrojo, eso sería alelo. Otra cosa, por ejemplo, no sé, tengo un gen que codifica el color de piel. Entonces, el alelo son todas las expresiones de ese posible gen. Entonces, ¿cuántos colores de piel puedo tener? No sé, piel aceitunada, ser más moreno, más blanco, albino, todas esas cosas. No sé si se entiende. ¿Se entendió ahí? Sí, el alelo es como todas las posibilidades
que puede ser físicamente ese gen. El gen es el que da la información y el alelo son todas las posibilidades de, no sé, en este caso colores, que puede optar ese gen, en ese caso. Sí. El alelo son todas las posibilidades que yo tengo. Ahora, en mis cromosomas yo solamente voy a tener uno. O sea, voy a tener dos, ¿ya? Solamente voy a tener dos alelos en mí, ¿ya? No voy a tener todas, voy a tener solamente dos, y de esas dos solamente una se va a expresar, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener el alelo de negro y rubio, pero solamente, aunque yo posea esos dos alelos, negro y rubio, solamente expreso una, que en este caso sería rubio, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Los cromosomas homólogos son cromosomas que codifican para el mismo gen, que son de igual porte, igual tamaño, igual todo, y tienen los mismos genes en el mismo lugar. Esos son cromosomas homólogos. Homólogo, homo viene de igual, ¿ya? Entonces son cromosomas que son iguales. Misma estatura, mismo nivel de cinetocoro, por ejemplo, o centrómero creo que era. Sí, centrómero. La misma posición de los genes, eso es cromosoma homólogo. Entonces, eso serían los alelos y los genes. Voy a pasar. Tenemos distintos tipos de genes. Por ejemplo, tenemos los genes que se llaman genes o gen dialélico. El gen dialélico es que solamente va a tener dos variantes. Por ejemplo, el gen puede ser amarillo o puede ser verde, o puede ser azul o puede ser negro. A eso se le dice dialélico, que solamente tiene dos variantes ese gen. No, por ejemplo, en el pelo, que tengo muchas posibilidades, por ejemplo, rojo, negro, azul, no, azul no, pelirrojo, rubio, café, ahí tengo hartas posibilidades. Cuando un gen es dialélico, solamente tiene dos variantes, o es amarillo o es verde, o es negro o es, y así. Tenemos lo que son los genes autosómicos. Los genes autosómicos son todos los genes que están en los cromosomas que son autosómicos, o cromosomas autosomas. Creo que estaba bien dicho eso. Excepto los genes del par sexual. Recordemos que del 1 al 22 pares eran autosómicos y el otro par que sobraba era sexual. Entonces, si estamos hablando de genes autosómicos, son genes que pertenecen a los cromosomas del 1 al 22, que son autosomas, no a los que están en el par sexual, ¿ya? Los genes que se estudian del par sexual tienen que ver con genética post-mendeliana, ¿ya? Y eso lo van a ver en dos clases más. Y por último tenemos el concepto que se llama gen ligados y genes no ligados. Y aquí voy a rayar aquí. A ver, espérenme. No sé si puedo. No sé si puedo rayar. A ver. Ah, ya, sí puedo rayar. Ya, déjenme explicar lo de genes no ligados y al tiro explico lo otro. Los genes no ligados son genes que no se encuentran en el mismo cromosoma, o si es que se encuentran en el mismo cromosoma, tienen que estar muy separados entre sí. Y se los voy a dibujar para que se entienda. Por ejemplo, aquí yo tengo mi cromosoma y aquí yo tengo un gen. Y este es gen A, y yo tengo otro cromosoma y aquí yo tengo otro gen, que es el B. Tanto el gen A con el gen B, son genes no ligados, porque no pertenecen al mismo cromosoma. Y también se le puede llamar gen no ligado a genes que sí se encuentran en el mismo cromosoma, pero tienen que estar muy separados. O por ejemplo, el A que está en ese extremo y el B que está acá abajo. De esas dos formas son considerados genes no ligados. Ahora, ¿cuándo son considerados genes ligados? Cuando yo tengo, por ejemplo, voy a ponerlo acá abajo, cuando son genes ligados es cuando, por ejemplo, aquí tengo el A y aquí tengo el B.
Si se dan cuenta, los genes están pegaditos. Ahí serían genes que están ligados, ¿ya? Pero si están así de separados o están en cromosomas distintos, se le llama genes no ligados. ¿Se entendió? Ya. Por mientras, y si quieren copiar eso, voy a poner aquí de título genes no ligados. Y aquí voy a poner genes ligados. Ya, voy a explicar lo de genes que son autosómicos. Los genes autosómicos, en palabras simples, son genes que pertenecen a los cromosomas que son autosómicos. Recordemos que nosotros poseemos 46 cromosomas en total. De esos 46, 44 cromosomas son autosómicos y 2 cromosomas son sexuales. ¿Ya? Entonces, los genes que se apellidan autosómicos son genes que pertenecen a esos 44 cromosomas de tipo autosómicos, ¿ya? No son genes que pertenecen a los cromosomas sexuales. Eso sería los genes que son autosómicos. ¿Se entendió ahora lo que me había preguntado? ¿Qué me había preguntado? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Y eso sería, por ejemplo, tipos de genes que yo puedo obtener. ¿Se entendió de aquí para pasar? Ya, perfecto. Voy a borrar. Ya, aquí se me rebulló, así que voy a saltarme esa, no se preocupen, que no lo puedo arreglar, como que se me bulló la diapositiva. También tenemos otros tipos de genes, los genes que son dominantes y los genes que son recesivos. Y esto tiene que ver con los que le mencionaba lo del pelo. Los genes que son dominantes, o los alelos que son dominantes, siempre se van a expresar, ¿ya? En cambio, los genes que son recesivos, o sea, con el apellido recesivo, son genes que no se expresan a no ser que estén en un homocigoto. Y ya vamos a ver lo que es heterocigoto y homocigoto. Entonces, el dominante normalmente se representa por una letra mayúscula, la que ustedes quieran. Normalmente se utiliza la A, la B, pero ustedes pueden ocupar cualquiera. Pero tiene que estar en mayúscula. Que esté en mayúscula significa que es dominante. Si las aparece que el gen tiene la letra mayúscula, quiere decir que estamos hablando que lo que se va a expresar, siempre se va a expresar ese, dominante. En cambio, el recesivo se representa por una letra minúscula, ¿ya? Y ya vamos a ver dónde se expresa solamente el recesivo. Ahí dice que solamente se representa cuando está en homocigoto. Y en la diapositiva, en la siguiente diapositiva les muestro cuáles son los homocigotos y heterocigotos, ¿ya? Pero tienen que saber eso. Siempre que le aparezca una A mayúscula, ella manda, ella domina por sobre el otro gen. Entonces, esa solamente se va a expresar. Por ejemplo, yo tengo, hablemos del color de pelo. Yo tengo mi gen que codifica el color de pelo y tengo un alelo que codifica para el color negro y un alelo que codifica para el color rubio, ¿ya? Pero yo les digo que el color rubio es mi gen dominante y el color negro es mi gen recesivo. Entonces, ¿cuál de esos dos se expresa siempre? ¿El negro o el rubio? Que es el que le da al final mi color. En este caso sería el rubio. El rubio es el que siempre se va a expresar, es mi gen dominante. Si ahora me están viendo con este color rubio, es porque mi gen dominante fue el rubio y por eso se expresó frente al otro gen que yo tal vez tenía que codificaba para ese color de pelo. Entonces, el gen dominante siempre se va a expresar, ya sea heterocigoto u homocigoto, se va a expresar. En cambio, el recesivo, para que se exprese, necesita estar en forma homocigota. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Déjenme explicarles, si quieren copian, me piden que me devuelva, pero para que se siga la idea, ¿ya? Estos son los que son heterocigotos y homocigotos. Los que son homocigotos se le dice alelo homocigoto o gen homocigoto
Homo viene de igual, así que son genes o son alelos que son iguales. O sea, la letra es la misma, ¿ya? Puedo tener dos tipos de homocigoto. Homocigoto que es dominante, o sea, que tiene las dos mayúsculas, los dos alelos que son dominantes, o dos genes que son dominantes, y tenemos lo que es el homocigoto que es recesivo, que sería solamente compuesto por letras minúsculas, ¿ya? Y luego tengo lo que se llama heterocigoto o híbrido. Cuando es heterocigoto es porque yo tengo uno dominante y uno recesivo. O sea, una mayúscula y una minúscula. Pero yo les dije que solamente se iba a expresar el que tuviera el gen dominante. Entonces, si la A mayúscula es la dominante, se va a expresar aquí, se va a expresar aquí. Pero acá no se expresa porque no tengo ninguna A mayúscula. Este está compuesto por puras A minúsculas, entonces esa es la única vez en donde se expresa el gen recesivo, ¿ya? Porque no hay A mayúscula. Entonces, aquí es la única vez que se representa el gen recesivo. ¿Se entendió? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda también cómo funciona. Esto lo tienen que tener claro porque lo que se viene vamos a hablar puro de homocigoto, heterocigoto, homocigoto y así. Por ejemplo, si yo les digo, hagamos un ejemplo para que se entienda, para cerrar el tema, yo les digo que, sigamos con el ejemplo del pelo, el color rubio era el dominante y el color negro era el recesivo. En el primero, cuando yo tengo un homocigoto dominante, ¿se expresa qué color? ¿El rubio o el negro? Entonces, aquí, cuando yo tenga esta combinación, se va a expresar el rubio. En esta combinación, en un heterocigoto, ¿se va a expresar el rubio o el negro? El rubio. Y en un homocigoto recesivo, ¿se va a expresar el rubio o el negro? El negro. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el gen recesivo solamente se expresa cuando está en un homocigoto que sea recesivo. Y eso sería. Ahora sí. El heterocigoto es que está compuesto, hetero es de distinto, homo igual. Homo, si hablamos de homocigoto, es porque son iguales letras. El heterocigoto, al estar compuesto por hetero habla de distinto. Entonces quiere decir que está compuesto por uno que es dominante y uno que es recesivo. El homocigoto que es dominante es porque está compuesto por dos genes o alelos que son dominantes. Y cuando hablamos de homocigoto recesivo es porque está compuesto por dos alelos que son recesivos. Y si hablamos de heterocigoto es porque tiene un dominante y un recesivo, una mezcla de ambos. No, no existe el heterocigoto dominante. Es heterocigoto y ya. Ya, ¿cómo se sabe cuál se expresa? Recuerda que dijimos que siempre el alelo que es dominante se expresa. Entonces, el heterocigoto posee un alelo que es dominante, que es el A mayúscula. Entonces, el que se va a expresar es el que tenga el A mayúscula, ¿ya? Siempre que aparezca una letra que sea dominante, o sea, que esté en mayúscula, es lo que se expresa. Esa manda, ella domina, esa letra domina sobre las otras, ¿ya? La única forma que se exprese el que es recesivo es en el caso que tengamos un homocigoto recesivo. Ahí solamente se va a expresar. Piensen que la mayúscula, la letra que hace bullying así, la dominante así, como que está ella y la A no puede expresarse, la A minúscula no se puede expresar, pero solamente cuando no haya A mayúscula se puede expresar la A minúscula. No sé si se entendió. Como un poco rebuscado el ejemplo, pero es lo único que se me ocurrió en poquito tiempo. Ya, pasemos. Y ahora, esto también, totalmente atención, si quieren doy minutos para copiar, el concepto de genotipo y de fenotipo, ¿ya? Y esto también juega harto, lo vamos a estudiar harto, así que atención. El genotipo van a ser
todos los genes que posea el individuo. O sea, por ejemplo, todos los genes que yo posea como persona, como individuo, lo que sea, van a ser todos los genes, toda la información genética que yo posea. Ese es el genotipo. El fenotipo son los genes que se van a expresar en el individuo, como ya lo vimos. Por ejemplo, yo tengo el gen de estatura, el gen de color de pelo, el gen de color de ojo, el gen de color de piel, y el fenotipo son todos los genes que se expresaron. Por ejemplo, rubio, piel más blanca, ojo verde, estatura 1,71, son todo lo que se expresó y que me formó a mí como persona. Y también se dice, y esto es importante, que el fenotipo se puede resumir que es genotipo más ambiente. ¿Por qué? Porque sí en parte juega de genotipo, pero el ambiente tiene mucho que ver. Por ejemplo, si, no sé, alguien, a ver, no sé, un ejemplo, si alguien tiene el gen que codifica para ser una persona alta, pero vive en un ambiente que es como más hostil, por ejemplo, y no le deja a esa persona expresar y termina siendo baja, como que el ambiente también influye en si se va a expresar correctamente ese gen o no. No sé si se entendió. Que no solamente basta con que el genotipo me diga que sea alta, sino que tienen que estar como las condiciones ambientales de lo que me rodea como correctamente para que se logre expresar completamente, porque hay veces que el ambiente puede jugar en contra, y no sé si la ve en contra, pero sí tiene harta influencia en si se va a expresar ese gen correcto o no, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el fenotipo se puede resumir como genotipo más ambiente, y eso es muy importante. Siempre hablan de genotipo más ambiente. Entonces, el genotipo es como si fuera, no sé si mi código de barras, pero van a ser todos los genes que yo posea, y el fenotipo son los genes que se expresan, que expresa un individuo, y obviamente va a tener influencia del ambiente, ¿ya? Eso es lo que es genotipo y fenotipo. ¿Se entendió? Ya, pasemos. Bueno, ya sabemos lo que es cromosoma, no cae de más recordarlo una vez más. El cromosoma es esta máxima compactación de cromatina, y ahí podemos encontrar como los genes. O sea, es como el gen se encuentra en el ADN, pero también lo podemos encontrar en los cromosomas como lo dibujé antes, que es como más fácil de ver y anotar. Bueno, pero ya sabíamos lo que es definición de cromosoma. Y aquí está lo de los cromosomas sexuales y los autosomas, que había explicado antes. Bueno, aquí también había una diapositiva de eso. Recordemos que nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que son autosomas, como sale aquí en la imagen. Esos 22 pares, o sea, 44 cromosomas van a ser autosomas, y eso significa que son diploides, son 2N como ya estudiamos. Y tenemos un par, que es el cromosoma sexual o par sexual, o sea, dos cromosomas, y esos son los que determinaban el sexo biológicamente hablando. Y eso sería. Heterocromosoma es lo mismo que decir sexual. Se refiere a los genes que son sexuales. Ya, por si acaso, por si no conocían la palabra heterocromosoma, se refiere a los cromosomas sexuales. Eso sería como para recordar un poquito de la materia. Bueno, y aquí también tenemos
que también nos habían preguntado, que eran los cromosomas homólogos, y los cromosomas homólogos, como dice el nombre, homólogo, homo, igual, son cromosomas que van a tener mismo tamaño, misma forma, y van a tener la misma disposición de los genes, ¿ya? Un cromosoma es del papá y otro cromosoma es de la mamá, ¿ya? Y esos cromosomas son idénticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, si se dan cuenta, están a la misma altura los genes, los distintos genes. Están en la misma disposición y son idénticos. A eso se le llama cromosomas homólogos. Un cromosoma viene del papá y un cromosoma viene de la mamá. Pero sigamos. Y por último, veamos lo que es generación filial, que esto se trabaja mucho. Bueno, esto es como un, no sé si, diagrama, que nos sirve para ver el cruzamiento entre generaciones, o sea, no generaciones, entre individuos que dan origen a distintas generaciones. Tenemos, por ejemplo, la P, que significa progenitor, o progenitores, o padres, si le quieren poner. Y luego el cruzamiento de los progenitores da origen a la primera generación filial, que se resume en F1. Entonces, esa es la primera generación. Luego, si existe un cruce con otra cosa, o sea, con otro gameto en la primera generación, va a dar origen a la segunda generación, que se escribe con F2, que es segunda generación filial. Si esta segunda generación se cruza con otro, va a dar origen a la tercera generación, o tercera generación filial. Y así es como se anota, como uno con otro se cruza, da origen a la otra generación, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Lo vamos a anotar. Entonces, ¿qué saber más aquí? Que la P significa progenitores o padres. La primera generación se escribe como F1, la segunda generación como F2, la tercera como F3 y así sucesivamente. Les doy unos segundos si quieren anotar algo. Veamos qué dice. Buena pregunta, Catalina. Lo vamos a ver más adelante, en unas diapositivas más. Creo que hasta les... No sé si les puse... Sí, lo vamos a ver como en la diapositiva siguiente. Ya, sigamos. He entretenido esto porque es repetitivo. O sea, sé que lo repetitivo a veces cansa, pero aquí entrete porque te ahorra la vida. Luego, después de ese ejercicio, te aprendes los porcentajes, te aprendes qué va a salir, entonces así los ejercicios súper rápido. Eso es divertido, saber hacerlo. Bueno, antes de las leyes, porque recordemos que vamos a ver la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel, la del monohibridismo y la dihibridismo, veamos el experimento de Mendel. Hay que hablar de Mendel. Mendel es el padre de la genética. Bueno, Mendel lo que hizo fue un experimento y él experimentó, bueno, primero Mendel fue Gregorio Mendel, fue un monje austriaco y también fue naturalista y se le reconoce como el padre de la genética. ¿Por qué el padre de la genética? Porque él pudo establecer como los patrones que iban a dar origen o que íbamos a poder predecir lo que es todo lo que es genética y herencia. Y su experimento se basó en las arvejas, o la Pisum sativum, ahí. O la arveja que uno que conoce normalmente. ¿Por qué eligió la arveja las arvejas de tantas cosas que hay, de tantas plantas, frutas, verduras? ¿Por qué eligió las arvejas? Por sus características, primero porque produce muchos descendientes, así que era fácil, porque recuerden que todos estos experimentos no es una vez y listo, se tienen que repetir. Piensen que esto lo hizo como con 300, 400, así. Entonces, producen muchos descendientes las arvejas o la Pisum sativum, y la otra característica muy importante es que esta clase de arveja es hermafrodita.
Y al ser hermafrodita se puede autopolinizar. Y esa fue una característica que también le permitió tener todos estos resultados que muchos científicos o naturalistas no lo habían logrado de forma tan clara. Entonces, él estudió estas 7 características de este vegetal, planta, del lápiz subsativo. Estudió la forma de la semilla, o sea, si la semilla era lisa o si la semilla era arrugada, ¿ya? Y justo aquí nos dicen cuál es el dominante. El dominante era cuando es lisa, ¿ya? Y el recesivo cuando es arrugada. La otra cosa que estudió, u otro rasgo que estudió, es el color de la semilla, o sea, si era amarillo o si era verde. También estudió la forma de la vaina, o sea, si es hinchada o está contraída o había otra palabra, pero no importa, está contraída así como arrugada, compactada. También estudió el color de la vaina, o sea, si es verde o amarilla. Estudió el color de la flor, si salía púrpura o si salía blanca. También estudió la ubicación de la flor, o sea, si era axial o era terminal. Cuando es axial, las hojas o las flores se iban a encontrar, o sea, las flores se iban a encontrar a los costados, en la hojita. Y si es terminal, la flor se iba a encontrar en la punta. Así, miren. Si es axial, las flores se iban a encontrar aquí. Voy a dejar la plantita ahí. Ya, si es axial, la flor se encuentra aquí, en las hojas. Si es terminal, se encuentra en la puntita. Y también estudió el tamaño de la planta, o sea, si era alta o si era enana. Y bueno, ahí están los rasgos dominantes. Dominaba cuando es lisa, amarilla, hinchada, verde, púrpura, cuando la flor estaba en las hojas y si era alta. Y todos los rasgos recesivos eran estos. Y yo voy a aprovechar y contarles qué pasa si me sale una que es arrugada, porque me dice que es rasgo recesivo. ¿Cómo sería el gen para que se salga arrugada? Tendría que ser AA. Y para que sea dominante, ¿cómo sería el gen? Sí, puede ser dos opciones, o A mayúscula o A mayúscula y A minúscula. Ahí no creo que se entiende más cómo es la dominancia y lo recesivo. Si aparecía cualquiera de estos es porque los genes eran recesivos y si aparecía cualquiera de los de la izquierda es porque podían ser heterocigotos u homocigotos dominantes. Ya, sigamos. Y aquí yo voy a hablarles del principio de la uniformidad, que en realidad muchos, si buscan también en videos, los cuentan como si fuera la primera ley de Mendel, pero en otras partes lo hablan como si fuera un principio de la uniformidad. Pero es súper simple, habla de que si yo junto en mi primera generación, o sea, al obtener mi primera generación, si yo junto a los progenitores un guisante amarillo con un guisante verde, si junto sus gametos, voy a obtener un 100%, tanto genotípicamente como fenotípicamente, en la primera generación todos van a ser amarillos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve con las letritas o los genes? ¿Cómo se van a ver? Yo tengo el amarillo liso, dijimos que era dominante, así que AA, y el verde, que para que se exprese el verde dijimos que tenía que ser recesivo, o sea, A minúsculas. Entonces, este da, ay, se me fue, este gen da un gameto dominante, este da un gameto recesivo, y al juntarse me da un heterocigoto. Pero como existe un dominante, van a seguir siendo amarillos. Recordemos que el heterocigoto se sigue manifestando el color que es dominante. Entonces, el principio de la uniformidad lo que habla o lo que quiere decir es que en la primera generación todos los individuos van a ser genotípicamente hablando heterocigotos y fenotípicamente hablando el color del dominante, de uno de los progenitores que es el dominante, ¿ya? Y eso es. Ahora, ¿cómo llegamos a ese heterocigoto a mayúscula y a minúscula gracias a la tabla de Punnett, que es lo que vamos a ver a la siguiente diapositiva? Voy a pasar. Aquí está. La tabla de Punnett, o el cuadro de Punnett,
es un procedimiento que nos va a ayudar a predecir los distintos genotipos y fenotipos de las siguientes generaciones. Entonces lo que hizo aquí es tomar la semilla amarilla, que dijimos que el amarillo era un homocigoto dominante. Entonces él toma la semilla que es amarilla con una semilla verde y los cruza. ¿Cómo hace? Él dibuja este cuadro o esta tabla. La voy a hacer aquí al lado. A pesar de que está ahí, la voy a hacer igual. Entonces lo que hace es poner un gen acá arriba, independiente del otro. Aquí pone una A mayúscula y otra A mayúscula. Y luego pone los recesivos. Uno acá abajo y otro acá. Y luego se multiplica este con este, que sería A. Luego este con este, que sería A. Luego este con este, y ese con ese otro. Y me queda todos heterocigotos. Entonces, ¿qué podemos decir así, o de ese análisis? Que el genotipo son 100% heterocigotos, porque obtuvimos eso de la tabla, o del cuadro. ¿Y cuál es el fenotipo? 100% amarillas, porque todos tienen un gen que es dominante, un alelo que es dominante, que sería la A mayúscula, y recordemos que el dominante determinaba el amarillo. ¿Se entendió cómo hacer el cuadro? Es multiplicar. Otra forma de que se puede hacer, que yo lo hago sin cuadro, porque me parece más simple y demorarse en escribir el cuadro, yo lo que hago es esto. Lo voy a dibujar a la izquierda. Lo que hago es escribir el monito, o sea, escribir los genes y los multiplico así. Entonces me da A por A mayúscula por A minúscula, A minúscula. A mayúscula por A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y A mayúscula por A minúscula, A mayúscula por A minúscula. Yo lo hago de esa forma, en vez de hacer la tabla. Pero de las dos formas va a llegar a lo mismo. Yo también aquí obtuve 100% heterocigotos y 100% fenotípicamente amarillos. Sí, los padres... sí, se me olvidó mencionar eso. Aquí lo que hace el principio que cuando yo cruzo dos progenitores de raza pura, y raza pura se refiere a homocigotos, ¿ya? Raza pura lo voy a escribir, raza pura, lo mismo que decir homocigoto. Entonces se refiere a que cuando yo cruzo A por A minúscula, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo multiplicaba un heterocigoto por uno que es homocigoto recesivo, ahí cambia, ¿ya? Me faltó aclarar eso. Que el principio de uniformidad, entonces, ya para resumir y terminar, el principio de uniformidad habla que al cruzar dos progenitores de raza pura, o sea, homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, la generación F1 o la generación filial 1 van a ser 100% heterocigotos y 100% fenotípicamente amarillos. ¿Ya? Eso es. Eso sería. Ya voy a borrar. ¿Se entendió? Me había faltado recalcar que tenían que ser los progenitores razas puras. ¿Se entendió cómo hacer el cuadro? Lo de raza pura es eso de... Sí, eso es, que el principio de uniformidad se refiere a que para obtener que todos sean 100% heterocigotos y para que sean 100% fenotípicamente de un color dominante, al cruzarlo los progenitores tienen que ser dos de razas puras, y razas puras es sinónimo de decir, en este caso para él era sinónimo de decir homocigotos. O sea, un homocigoto dominante lo cruzo con un homocigoto recesivo. ¿Ven? Aquí está el cruce. Este sería el P. Eso se refiere a razas puras o que son dos homocigotos. Y luego yo hago el cuadro para multiplicar y para ver cuál va a ser la descendencia, y me sale que es heterocigoto, 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 heterocigoto. 100% heterocigoto hablando de genotipo, y cuando hablamos de fenotipo es lo que expresa.
Recordemos que dijimos que el dominante era el amarillo y como son heterocigotos, entonces van a ser 100% amarillos. A ver, la progenie, no sé el significado así como exacto de diccionario que significa, pero es como la descendencia, ¿no? Alguien que sepa el significado tal y como cual. Es decir, este cuadro nos sirve para predecir cómo va a ser fenotípicamente y genotípicamente la descendencia. Por ejemplo, yo tenía esta P, o sea, yo tenía que P era AA por AA, y gracias al cuadro de Punnett, yo sé que la F1 va a salir así. Y gracias a eso puedo saber el genotipo y el fenotipo. Raza pura es lo mismo que decir homocigoto. Eso es todo. Raza pura. Eso es todo. Ya, pero sigamos. Y aquí les tengo un ejercicio para que practiquen y soltemos la manito. Dice, en cierta especie de plantas, el color azul de la flor A domina sobre el color blanco. Entonces, ¿cuál es mi alelo dominante? Entonces yo tengo que anotar, primer paso, los colores que me dan. Tengo azul y tengo blanco. Me están diciendo en el texto que el gen azul o el color azul domina sobre el blanco. Entonces el azul, y aquí me dicen, es A mayúscula. Y el blanco es recesivo, así que es A minúscula. Y aquí yo lo voy a poner doble, porque recordemos que este principio habla de que son homocigotos. Entonces, ¿cómo podrán ser los descendientes del cruce de dos organismos heterocigotos? Entonces me están preguntando cómo van a ser los descendientes del cruce de dos organismos heterocigotos. Aquí me están diciendo que yo cruce dos organismos que sean heterocigotos y vea cuál va a ser la descendencia. Así que hagamos eso. Entonces, el primer heterocigoto por otro heterocigoto. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? El azul dominante, el blanco recesivo. Me dice que cruce dos heterocigotos. Hagamos el cuadro de Punnett, que sería... Yo aquí pongo una A, otra A, y la otra A y la otra. Entonces, aquí obtendría, lo voy a hacer con otro color. Obtendría A. Ya, entonces, este es mi P, mi F1 yo tendría... Esos son los posibles descendientes que yo voy a tener, el genotipo de los diferentes descendientes. Analicemos lo que acabamos de tener. Pongamos genotipo. En genotipo tenemos homocigoto dominante. Le voy a poner dom nomás. Homocigoto dominante que es un cuarto. Un cuarto en porcentaje. ¿Cuánto equivale? El 25%. Luego tengo un homocigoto recesivo, que también es un cuarto, que también equivale a un 25%. Y luego tengo en heterocigotos, tengo 2 cuartos, que equivaldría a un 50%. Y ahí ya sacamos el genotipo, así de fácil sacamos el genotipo de la siguiente descendencia. Sí, de los siguientes descendientes. Tendría el genotipo, que tendría un 25% de probabilidad de que salga homocigoto dominante, 25% de probabilidad de que salga recesivo,
50% de posibilidad de que salga heterocigoto. Y el fenotipo es aún más fácil porque solamente nos fijamos en lo que expresa. El fenotipo solamente tendría azul y blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga azul? Recordemos que el color azul se expresa cuando hay presencia de un dominante. Así que, ¿cuánto sería la posibilidad? Probabilidad. Un 75%. Y por blanco sería un 25%. Entonces, para los que no lo ven, el blanco, ya, el azul lo voy a escribir con azul. Este sería azul porque está en presencia de un gen dominante. Ese sería azul también porque está en presencia de una letra dominante. Este también sería azul y este sería el único blanco. Entonces, en proporción es 75% a 25%. Y eso sería todo. ¿Se entendió? Es facilito. Vamos a hacer más ejercicio y el sábado también, pero necesito avanzar con la clase. Sí, proporción 3 es a 1. Más adelante lo voy a explicar de nuevo. Vamos a hacer más ejercicio. Pero hasta ahora, ¿se entendió cómo hacer el ejercicio? Ya, más no se preocupen los que quedaron perdidos. Ahora mismo piensen que de herencia lo único que vamos a hacer es este tipo de ejercicio, así que vamos a repasar harto. Veamos primero, entonces, partamos con la primera ley de Mendel. ¿Qué hora es? Ya. La primera ley de Mendel, o que también le pueden llamar monohibridismo, o la primera ley de segregación, ¿ya? Esto parece trabalengua las definiciones, así que de verdad me cuesta explicarlo, así que vamos con calma. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? La primera ley dice que los genes para cada carácter se separan en iguales proporciones en la formación de gametos y termina en distinta descendencia. No se asusten, sé que parece chino mandarín, pero es más fácil de lo que parece. Bueno, aquí dice que entonces los genes para cada carácter se separan en igual proporción en la formación de gametos. Esto se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, miren acá, aquí, si yo tengo, por ejemplo, este gen que es BB, se va a separar, o sea, B mayúscula, B minúscula, se va a separar en gametos, por ejemplo, imaginemos que es un espermatozoide, se va a segregar o a separar un alelo para cada gameto. O sea, este va a tener la B mayúscula y este va a tener la B minúscula. De eso habla esta primera ley. Y esto quiere decir que también que la herencia es particular, o sea, los genes no se van a mezclar al pasar a la generación que sigue. Por ejemplo, si yo pasa por meiosis, se separan y obtengo estos gametos, que es lo mismo que yo dibujé al lado, pero yo lo dibujé con espermatozoides. Yo tengo estos gametos, se separa aquí, un alelo se va para la izquierda y otro alelo se va a la derecha, se segrega de forma independiente. Entonces el B y el B. Y luego llega otro y se junta con otro gameto, que en este caso sería una B mayúscula, y la descendencia que voy a obtener sería un homocigoto, dominante, y aquí tendría un heterocigoto. Espérenme. En otras palabras, también podríamos decir que un alelo no va a influir o no influye en el otro, o sea, se van a segregar, se van a dividir nomás. Por ejemplo, yo tenía ese heterocigoto, yo tenía BB y eso se separó, uno para cada gameto. Este se va a quedar con la B mayúscula y este se va a quedar con la B minúscula. No influye en el otro su forma de separación, como que lo hace al azar. Y cada uno va a tener la misma proporción. Por ejemplo, este no va a tener, un gameto no va a quedar con esto, por ejemplo. Ah, no puedo escribir. Porque ahí están desproporcionados, la repartición está desproporcionada, porque uno tiene 2 y otro tiene 1. A mí me lo enseñaron así, no sé si se entendió, no sé si lo puedo explicar de forma más simple, ¿ya?
Pero a mí me lo enseñaron así. Hoy día yo venía con miedo de explicar esto porque el enunciado suena muy enredado y le dije, profe, ¿me puede explicar qué significa? A mi profe de biología. Y me dijo este dibujito. Me hizo, yo tengo aquí mis genes y estos se van a segregar de forma proporcional, y me hizo el dibujo de los espermatozoides, y al segregarse de forma proporcional me habla de que uno se va a quedar con el B mayúscula y el otro se va a quedar con el B minúscula, y que esta repartición proporcional no influye uno contra el otro. ¿Se entendió? La verdad es que déjame volver, quiero ver al tiro. Ah, ya, estamos bien. Ya, lo explico de nuevo, que los genes se van a separar de la misma proporción en la primera ley, y esto es una ley, se cumple siempre, que siempre se van a separar en una misma proporción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este gen, que es un heterocigoto, al separarse en gametos, cuando pase por meiosis, y al obtener gametos, cada uno se va a quedar con un alelo. Por ejemplo, uno se queda con el B mayúscula y el otro se queda con el B minúscula, ¿ya? Y se segrega en forma proporcional, o sea, un gameto se queda con un alelo o con un gen, y el otro gameto se va a quedar con uno también. No es que uno se quede con dos y el otro con uno, no. De misma forma, proporcional. Y eso sería la primera ley. Y eso de que los gametos son siempre puros, la verdad que no me acuerdo mucho. No, que yo creo que a qué se refiere que son puros, a que son así como homocigoto, debe ser lo mismo de raza pura. Se los digo el sábado, ¿ya? Porque aún no me sigue como entrando en la cabeza, pero con eso serviría, con la explicación en la que me dio mi profe, lo que le expliqué. Pero lo voy a buscar más detalladamente y les voy a mostrar. Pero básicamente eso es, y es una mezcla entre el principio de uniformidad con esto, es como que se mezclan, pero con los gametos son siempre puros. Si se dan cuenta, este es una B mayúscula dominante, entonces debe ser así, y este es recesivo, entonces debe ser así. Entonces, que los gametos sean siempre puros se debe referir a que forman homocigotos. No sé si se entendió. Debe ser lo mismo de raza pura, que es lo mismo que decir que son homocigotos. Ahí. Sí, estoy 99% segura que es eso. Ya, sigamos. Y bueno, esto es lo mismo que ya les enseñé, pero veámoslo de nuevo. Presten atención los que no entendieron antes en el ejercicio de la explicación, que es lo del cuadro de Punnett, que es, para este ejemplo vamos a utilizar el cruce entre dos homocigotos o razas puras, que sería el A mayúscula, o sea, el homocigoto dominante con el homocigoto recesivo. Al cruzar dos genotipos, se anotan los genes de forma separada en cada parte del cuadro. Entonces, por ejemplo, yo tenía el homocigoto dominante y puse una letrita mayúscula en esta parte del cuadro y la otra letrita mayúscula en la otra parte del cuadro. Luego hago lo mismo con el otro gen, ¿ya? Anoto por separado cada alelo, cada gen cada gen que lo compone. Aquí me están diciendo que el A mayúscula da o expresa el color amarillo y es dominante, y el A minúscula expresa el color verde y es recesivo. Entonces, anoto los genes en la tabla de forma separada y luego hago una multiplicación. Multiplico este con este, luego este con este, luego este con este y ese con ese. Por ejemplo, luego se mezclan en los cuadros. A mayúscula por A minúscula, se anota ahí. Luego el siguiente, A mayúscula por A minúscula, se anota ahí.
Luego, de nuevo, A mayúscula por el A minúscula de abajo, se anota ahí, y luego el siguiente, A mayúscula por el A minúscula de abajo, y se anota el siguiente. Así se hace. ¿Se entendió la gente que no había entendido cómo hacerlo antes? Y luego está la otra forma, que es como yo lo hago, que sería, voy a escribir acá arriba, A por, que es este por este, y este por este, y luego este por este, y este por este. Y que me da lo mismo. Bueno, prosigamos. Entonces, ya obtuvimos los resultados del cuadro. Esto simplemente es un ejercicio matemático, véanlo así. Ahora analicemos qué dice el cuadro, ya veamos qué significa que nos haya dado eso. Si lo analizamos, podemos analizar el genotipo y el fenotipo. Recordemos que el genotipo son los genes. Entonces, veamos, obtuvimos un 100% heterocigoto. Si se dan cuenta, 100% heterocigoto. El genotipo es A mayúscula, A minúscula. Y si ahora analizamos fenotípicamente, el 100% va a ser amarillo. Dijimos que solamente se expresan los genes dominantes, en el caso que es heterocigoto u homocigoto dominante, y en este caso obtuvimos todos heterocigotos, y como es heterocigoto, presenta el rasgo que es dominante. Así que van a ser 100% amarillos. ¿Se entendió? Estos resultados que obtuvimos pertenecen a la primera generación F1. La parental era, recordemos que era homocigoto dominante por homocigoto recesivo, y la F1 es lo que acabamos de obtener ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo cruzo dos individuos de la generación F1? Hagamos el análisis, o háganlo ustedes si quieren y yo lo voy comprobando ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora si cruzamos los de la F1, que se cruzan por consigo mismo, por ejemplo, con un hermano? Entonces sería cruzar dos que son heterocigotos. Hago lo mismo, agarro ese gen, lo distribuyo en la tabla, uno va arriba, la mayúscula, A minúscula, y luego el A mayúscula y el A minúscula. Y luego hacemos esta multiplicación cruzada, podría llamarse, o lo mezclamos. A mayúscula con el otro A mayúscula, luego el A mayúscula con el A minúscula. El A minúscula con el A mayúscula, y el A minúscula con el A minúscula. Ya hicimos la parte matemática, que sería identificar qué nos va a dar el resultado de esta mezcla, y así. Y ahora analicemos lo que nos dio. Seguimos con lo mismo, que el A mayúscula es amarillo dominante y el A minúscula es verde recesivo. Entonces, analicemos. Aquí, genotípicamente hablando, nos dio 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto, ¿ya? Porque o sea, A mayúscula equivalía a un cuarto. Si eso lo pasamos a porcentaje, es 25%. El homocigoto recesivo también era un cuarto, que eso también nos da 25%. Y el heterocigoto teníamos 2/4, que eso es lo mismo que decir 50%. Y de ahí salieron esos porcentajes, por si alguien estaba perdido y no sabía dónde salieron, de esas fracciones. Y ahora, ¿cuál es el fenotipo? Y esto forma una razón, que sería razón 1 es a 2 es a 1. Y luego el fenotipo sería 75% amarillo y un 25% verde. ¿Por qué solamente un 25% verde? Porque solamente tenemos un homocigoto recesivo. Y recordemos que el alelo que es recesivo solamente se expresa si hay un homocigoto. Entonces, como aquí había un homocigoto, se va a expresar el verde. Y eso también se puede poner en una razón, que sería la razón 3 es a 1. Entonces, esto da siempre. Siempre van a ser los mismos cálculos. ¿Qué pasa si yo cruzo entre sí dos heterocigotos? Siempre me va a dar eso. ¿Qué pasa si yo cruzo dos homocigotos? Siempre me va a dar lo que sacamos anterior, que era 100% heterocigoto. Si yo mezclo este con el otro, es siempre lo mismo. Así que
Después de unos ejercicios se le va a soltar la mano y les va a parecer la mejor materia del mundo. Bueno, esto es lo mismo que ocurrió en el experimento de Mendel del cruzamiento de dos individuos de F1 con padres puros, se obtiene siempre un fenotipo 3-1. Con padres puros recordemos que se refiere a las razas puras u homocigotos, que sería eso. Entonces, si yo cruzo dos progenitores que son raza pura, voy a obtener en la primera generación un heterocigoto. Y si yo vuelvo a cruzar ese heterocigoto consigo mismo, recordemos que las arvejas se pueden autopolinizar y por eso logró estos resultados también. La siguiente generación voy a obtener esta proporción genotípica que sería 1:2:1. Para no anotar todo, ya saben qué significa. Y fenotípicamente sería 3:1. Y eso siempre se va a cumplir, ¿ya? Es una ley. ¿Se entendió? La razón se simplifica. No me pregunten por matemática, por favor. No, sí, pero se simplifica. Por ejemplo, aquí el 25 lo dividí esto 25% con 50%. Bueno, si lo hago yo, la verdad es que no me va muy bien en matemática, pero yo esto lo divido por el término común, que sería 25, y aquí me da 1, aquí me da 2, y aquí me da 1. Y lo mismo con el de abajo. Bueno, sigamos. ¿Se entendió ahora? Los que no habían entendido, si se dan cuenta, este es como el mismo ejercicio que hicimos nosotros de las flores. Llegamos a lo mismo. Bueno. Y sí, aquí está la foto de los gatos que quería mostrarles. Que era lo que se llama cruzamiento de prueba. Cruzamiento de prueba, que es, ¿qué pasa si es que me dan la descendencia, pero no sé cuál es uno de los progenitores? Por ejemplo, aquí me dicen, les voy a contextualizar para que se entiendan. Me dicen que en F1, no, primero, me dicen que yo tengo dos tipos de gato. Y yo tengo el gato que es negro, el negro que va a ser el dominante, y tengo el blanco, que va a ser el gen que es recesivo, o el alelo recesivo, ¿ya? Y yo les digo que yo tuve una descendencia, o sea, en P no sabemos cuáles son los progenitores, pero en F1 yo tuve una descendencia en donde me salieron puros gatitos que eran negros, o sea, que eran dominantes. Entonces, yo puedo obtener una expresión que es... Olvídalo, me equivoqué. Voy a poner aquí que es negro. Entonces, para que me dé una descendencia que es negro, con los cálculos que ya hicimos antes, podía darme de dos formas, porque el gen dominante se puede expresar de dos formas, siendo heterocigoto o siendo homocigoto. Entonces, a mí no me dan el progenitor. Entonces, ¿cómo sé cuál es? ¿Cómo sé cuál es el genotipo, si es heterocigoto o homocigoto? Porque de las dos formas se puede expresar. Y eso se llama cruzamiento de prueba. Y el cruzamiento de prueba es averiguar cuál era el genotipo del progenitor para saber cuál me da el de la descendencia. Para saber cuál es el genotipo del progenitor, se va a multiplicar siempre por un gen recesivo, ¿ya? Y así voy a poder saber cuál es cuál. Entonces, hagámoslo. No, espérense. Y eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Entonces, si se obtiene un 50% de cada tipo de fenotipo, el padre era heterocigoto, padre entre comillas, digámosle progenitor. El progenitor era heterocigoto. En cambio, si se obtiene el 100% de individuos con rasgos dominantes, el progenitor era homocigoto. Por ejemplo, si yo tengo aquí, si yo cruzo un homocigoto dominante con el recesivo que se pone para probar, voy a obtener heterocigotos.
Si en mi descendencia todos los individuos tenían el rasgo dominante, todos, entonces me quiere decir que el progenitor era un homocigoto dominante. En cambio, si me dan que la descendencia hay algunos con el gen, hay 50 y 50 de cada fenotipo, quería decir entonces que el progenitor era heterocigoto, porque si hacemos esta cruza, me da me da 50% negro y 50% que son blancos. Entonces es una forma como de averiguar el progenitor. Igual es como súper fácil y a veces como súper obvio porque después de unos ejercicios se hace fácil de ver. Por ejemplo, si yo tengo que son todos rasgos dominantes frente a un recesivo, al hacer el cálculo, yo sé que va a ser un dominante 100%. Ahora, cuando yo tengo 50 y 50 es porque estoy enfrente de un heterocigoto y así lo comprobamos numéricamente hablando o algebraicamente hablando. Bueno, y aquí está, el cruzamiento de prueba. Yo tengo que cruzar entonces, para saber cuál es el progenitor, yo tenía que cruzarlo, tengo dos formas. Primero lo cruzo con si un homocigoto que es dominante, el recesivo siempre va, y luego lo cruzo con un heterocigoto. Si lo cruzo con un homocigoto dominante, voy a obtener 100% heterocigoto y amarillos. Y si yo lo cruzo con un heterocigoto, voy a obtener 50% que van a ser amarillos heterocigotos y el otro 50% van a ser verdes homocigotos recesivos. Entonces, dependiendo de la descendencia que me den, es cuál de los dos progenitores eran. Si la descendencia me da que todos los gatitos eran color negro, entonces el progenitor era con este genotipo. Si en el ejercicio anterior de la foto de los gatitos eran 50% blancos y 50% gatitos negros, entonces quiere decir que el genotipo del progenitor, que era desconocido, era un heterocigoto. Y siempre se hace para comprobar con un recesivo, ¿ya? Siempre se hace para comprobar con un recesivo. El que cambia es el otro, porque yo quiero saber cuál de los dos es el genotipo, porque se expresa en cualquiera de las dos. Pero para ser más específico se hace esto. ¿Se entendió? No, porque ahí no sabría, no me indicaría nada, Carla. Se tiene que hacer con un homocigoto recesivo y el otro es el que se varía. Ya, pasemos. Y esta es la segunda ley de Mendel, que habla también del bihibridismo o segregación independiente, que igual es muy parecida a la otra. ¿Cuál es la principal diferencia entre la segunda ley de Mendel y la primera ley de Mendel? Que en la primera ley de Mendel solamente nos fijamos en un carácter o en una característica. Y aquí, en la segunda ley de Mendel, nos fijamos en dos características. Por ejemplo, en la primera ley de Mendel nos fijamos solamente en el color de pelo. En la segunda ley de Mendel nos vamos a fijar en el color de pelo y en el color de piel, por ejemplo. Hay dos genes. Ahora, esta ley, entre comillas, no se debería llamar ley de por sí, porque esta segunda ley no se cumple para todo. Y si recordamos la primera clase del preuniversitario, acordamos que cuando algo se llama ley es porque ocurre siempre, sin importar dónde estés, siempre se va a cumplir. En cambio, la segunda ley no siempre se cumple. La segunda ley de Mendel solamente se va a cumplir cuando los genes no están ligados. Solamente se va a cumplir con genes no ligados. Recordemos que yo les expliqué cuáles eran los genes no ligados. Cuando son genes ligados, esta ley no se cumple, ¿ya? Entonces, ese es como una pequeña como error que tiene, pero ya se dejó el nombre así. Pero solamente se cumple esta esta ley con genes no ligados. Y ya les voy a explicar más adelante por qué. ¿Ya estamos terminando? ¿Qué hora es? No, falta. Dice, ¿qué es lo que dice esta ley? Dice,
Los genes determinantes de los distintos caracteres se separan o segregan de manera independiente unos con otros, combinándose al azar durante la formación de gametos. De nuevo, chino mandarín. Según yo, está como más fácil de entender. Bueno, sabiendo la primera igual. Esto me habla de que, igual que la primera, los genes que determinan los distintos caracteres se van a segregar de forma independiente. O sea, que segregue el color de ojo azul no va a influir que segregue otro color de pelo, por ejemplo, no influye eso, sino que se va a segregar de forma independiente tal como ocurre en la primera y también va a ocurrir al azar. Todo va a tener una posibilidad de salir. Por ejemplo, yo tengo estos genes y voy a obtener el gameto A mayúscula con B mayúscula y el otro A minúscula con B minúscula. Y al cruzarlo voy a obtener A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. A esto se le llama dihibridismo o dihíbrido porque van a tener dos heterocigotos. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un heterocigoto y aquí yo tengo otro heterocigoto. Como tengo dos, se le llama dihíbridos. Y de ahí viene el nombre de dihibridismo. Pero eso no les quería explicar. Déjenme buscar lo que les quería explicar. Ya, y eso de que cada uno segrega independiente, eso del que le hablaba, de que uno segregue de esta forma, como estamos viendo ahora dos caracteres en una, que un carácter segregue de esta forma no va a impedir o no va a influir que el otro segregue de esa misma forma, ¿ya? Son totalmente independientes, y esto los podemos ver de esta forma. Por ejemplo, yo tengo... no escribe, perdón. Yo tengo esto. El A va a segregar con este, puede segregar así. Este A también puede segregar así. Este A va a segregar, puede segregar de esta forma y este A puede segregar de esta forma. Segregan de forma independiente, no influye que uno segregue con este y el otro no. Es más fácil ver en forma de cromosoma. Por ejemplo, yo tengo este cromosoma, que es el A, y yo tengo este cromosoma que sería el B. Ahí yo tengo dos genes distintos. Que este cromosoma vaya para acá no implica que este gen también vaya para allá, sino que van a segregar de forma independiente y al azar. O sea, este gen va para allá y este puede ir para allá también. No porque el A vaya para allá, el B también va para allá. Son independientes, van a segregar de forma independiente. Y ahora, ¿por qué les dije que no es 100% una ley? ¿Y qué pasa con los que no están ligados? Porque, o sea, con los que están ligados. Recordemos que los cromosomas, o sea, los genes que están ligados, se va a ver de esta forma. Miren, voy a dejar en grande para que se note. Yo tengo el A aquí y tengo el gen B aquí. Aquí serían dos genes que expresan para distintas cosas, uno para el color de pelo y otro para el color de piel. Pero están tan cercas, están tan ligados los dos genes, que si el A se va para hacia un lado, que si el A se va para ahí, no sé, para la izquierda, como el B está ligado al A, el B también va a tener que ir a la izquierda y ya no es independiente, ya no se puede combinar, las combinaciones se me van a acabar porque el A con el B están ligados y ahí no se cumple. En cambio, cuando los genes no están ligados, como se los mostré anterior, ahí eran independientes el movimiento de unos con los otros. Y la otra pregunta, ¿cómo ocurre cuando los genes no están ligados, pero están en el mismo cromosoma? Aquí puede caer la posibilidad de que ocurra esto. Dijimos que los genes no ligados también podían estar en un mismo cromosoma, pero alejados. Y ahí sí se podría ocurrir esta, a pesar de que están en el mismo cromosoma, podría ocurrir esta independencia, porque en el crossing over, que es cuando se juntan las patitas, puede caber sí puede haber una combinación, porque en el crossing over recordemos que es cuando se intercambian las patitas. Por ejemplo, esta patita se intercambia con esta otra, y ahí habría una combinación. El B ya no está en el mismo cromosoma que nada, sino que se movió a este. Y ahí es una forma de explicar por qué en los genes ligados de esta forma sí ocurre.
Entonces es la posibilidad de que se combinen todos los genes de forma independiente sin estar atado a otro gen. Eso básicamente quiere decir la segunda ley. ¿Y a qué viene el dihibridismo? Es que yo voy a obtener, perdón, dos heterocigotos. No sé por qué se escriben mal. Bueno, no importa. A eso se llama dihíbrido. Recordemos que el heterocigoto también se le puede llamar híbrido. Entonces, di viene de dos, híbrido viene de heterocigoto. Entonces, dihíbrido, dos heterocigotos. Bueno, eso era básicamente de lo que habla la segunda ley. Según yo está más fácil de entender que la primera. Ya no sé, es complicado de entender igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les mostré? Este gameto puede dar origen a estos cuatro diferentes, o sea, este gen puede dar origen a estos cuatro tipos diferentes de gametos. A B mayúscula, A mayúscula B minúscula, A minúscula B mayúscula y A minúscula B minúscula. Se pueden generar todas esas combinaciones porque no depende un alelo de otro, un gen de otro, ¿ya? Y bueno, aquí es lo mismo. Ahí es lo mismo. Y esto también es algo como extra, pero tal vez sirva que cuántos gametos van a formar cuántos genes se puede ocupar con la fórmula 2 elevado a n, donde la n representa el número de heterocigotos que hay. Esto no lo sé mucho, lo descubrí hoy día antes de entrar a la clase, sí. Pero fue como, bueno, igual sirve. Que por ejemplo, si se dan cuenta, aquí yo tengo dos heterocigotos, 1, 2. Entonces lo mismo que yo ponga 2 elevado a 2 y eso me da 4. O sea, yo voy a poder obtener 4 gametos. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si yo tuviera A, B, no, perdón, así no es. Si yo tuviera ahí yo tengo 3 heterocigotos. Miren, tengo un heterocigoto, 2 heterocigotos, 3 heterocigotos. O sea, este gen me va a dar origen a 2 elevado a 3, me va a dar origen a 8 gametos diferentes, u 8 combinaciones de gametos. Esto es como un life hack, no sé si sirve mucho, la verdad, pero por si acaso. Y sigamos. Bueno, y aquí ocurre la misma combinación, solamente que esto es más largo. De todos los gametos que yo obtuve para tener la segunda, la F2, también tengo que hacer el cuadro de Punnett, pero ahora tengo 4 combinaciones, es algo más extenso, ¿ya? Pero se hace de la misma forma que la primera. Con esos 4 gametos los distribuyo en la tabla. Entonces, yo lo distribuyo, el primero AB, luego A con B minúscula, luego A minúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula, y lo mismo arriba. Y se hacen las multiplicaciones, A con A mayúscula mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con la mayúscula, B mayúscula con B minúscula, y así sucesivamente. Es algo mucho más largo. Pero se hace de la misma forma que el otro. Se multiplican las A con las A, las B con las B. Ya, y ahí ya obtendríamos nuestro cuadro, la parte matemática la hicimos. Y analicemos este cuadro. Seguimos con, se me olvidó especificar que el dominante es amarillo, igual que el ejemplo anterior, y el B da característica a liso. El recesivo es verde y el otro es rugoso. Entonces, ¿cuántas amarillas voy a tener? O sea, ¿cuántas amarillas lisas voy a tener? Todas las que están marcadas. Donde vean una A mayúscula y una B mayúscula van a ser amarillas y lisas. Por eso un circulito amarillo. Ahora, ¿cuáles van a ser amarillas y rugosas? Las que tengan una A mayúscula y una B minúscula, o sea, un homocigoto recesivo. Por ejemplo, el que podemos ver acá. Aquí hay otro. Y el otro está por allá lejos. ¿Y cuáles van a ser verdes y lisas? El que tenga color verde,
un homocigoto recesivo, y liso que tengo una B mayúscula, que serían esas tres, y el único que voy a tener verde y rugoso es el último, ¿ya? Solamente va a haber uno que me dé totalmente homocigoto en todo, que sea verde y rugoso a la vez. ¿Se entendió el análisis? Es lo mismo que lo anterior, solamente que ahora tengo otro carácter más, pero se hace todo igual. Los pongo en la misma tabla, multiplico las A con las A, las B con las B, y de ahí analizo las A mayúsculas, dijimos que en este caso eran las amarillas, las B mayúsculas, que eran las lisas, las A minúsculas van a ser los recesivos, que me van a dar el color verde, y las B minúsculas eran los que daban el rugoso. Y ahí analizamos toda la tablita. Entonces, las proporciones, amarillo y liso, voy a tener 9 de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 16. Amarillo y rugoso, me salió que yo tenía 3 de 16. Verde liso, 3 de 16. Y verde y rugoso, 1 de 16. ¿Cuál es la conclusión de esta segunda ley? Que la herencia de los genes siempre va a ser independiente entre sí, todo lo que les expliqué antes, que sean independientes cuando son genes que están en distintos cromosomas, o sea, genes no ligados, ¿ya? A eso se va a cumplir esta segunda ley. Y los genes no se mezclan ni desaparecen en generación. ¿A qué se refiere esto? Primero que no se mezclan, se refieren que, por ejemplo, si me sale, no sé, amarillo con verde, no es que me salga amarillo con puntitos verdes, por ejemplo, o una mezcla de esos colores, ¿ya? No se refiere a eso. ¿Y a qué se refiere a que no desaparecen? Porque recordemos que, por ejemplo, si yo tenía mis padres, que era uno rojo y otro blanco, la generación de abajo dio rojo, que haya dado rojo no quiere decir que el blanco haya desaparecido, sino que es recesivo y puede que aparezca en las siguientes generaciones, ¿ya? Por ejemplo, creo que mis papás, los dos son con... No, mira, no. Sí, mis dos papás, no, mi papá es de pelo negro, mi mamá es de pelo castaño, o sea, rubio tirado para castaño. Pero mis abuelos son rubios. Entonces, no sé, es un ejemplo, ya. A eso se refiere, que no porque muchos dicen como, o los típicos como, no sé, el niñito salió con los ojos azules y los dos papás tienen el ojo café, y dicen como, ay, la mujer le hizo infiel y cosas así. No, chiquillo, es herencia. Significa que tal vez era un gen recesivo, y no porque no salga con los ojos azules significa que le hizo infiel o cosas así, sino que puede que aparezca en las siguientes generaciones. Capaz que ese niño salió con los ojos azules era porque alguno de los abuelos tenía los ojos azules y volvió a aparecer ese gen. A eso se refiere. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, así que si uno típico ahí, imagínense cómo era antes, en los años antes de saber esto. Yo creo que hasta ahora ni se sabe, así que uno dicen como, no sé, o los típicos, que los papás son de pelo castaño y sale el hijo pelirrojo. Antes de asustarse y tachar a la mujer de infiel, piensen en la genética, que están los genes recesivos, que no se expresen, que vuelven tras generaciones, y tal vez que los papás tengan el pelo castaño no significa que la haya hecho infiel. Tal vez los abuelos o alguien de otras generaciones era pelirrojo y el gen se fue ocultando, ocultando hasta que se pudo expresar. Es bacán, es entretenido. La genética en sí es entretenida. Pero en eso consiste, ¿se entendió? Y luego está el cruzamiento de prueba, que literalmente es lo mismo que el otro, solamente que ahora yo voy a tener dos caracteres. Pero aquí cambia. Dice, si se obtiene el 25% de cada tipo de fenotipo, el progenitor era heterocigoto. Si yo tengo 25% de cada tipo de fenotipo, el progenitor que estamos buscando es heterocigoto. Si, en cambio, si yo obtengo el 100% de los individuos con los rasgos que son dominantes, va a ser el progenitor homocigoto. ¿Ya? Se hace de la misma forma que le enseñé antes, pero aquí cambia un poco la proporción. La otra creo que era 50% cuando era heterocigoto y aquí es 25%. Eso sería.
Y bueno, aquí está un ejemplo visual, en donde aquí, por ejemplo, yo lo cruzo, este es heterocigoto, se cruza con uno recesivo. Recordemos que se hace lo mismo, que tengamos dos caracteres, no le asusten, no va a pasar nada, se hace de la misma forma. Solamente que ahora los dos caracteres tienen que ser recesivos, homocigotos recesivos. No me está rayando, como que se me echó el zoom. Ahí está. Entonces yo cruzo un homocigoto recesivo y en este caso ya está, se supone que este es el desconocido, pero si la progenie o la siguiente descendencia aquí me da 1 a 1 a 1 a 1, eso quiere decir que es 25, 25, 25, 25, entonces como ya aprendimos que si salía la descendencia con 25% cada individuo, entonces el sujeto desconocido, el progenitor desconocido, era un heterocigoto, que es lo que decía anterior. Si aquí me hubieran salido todos iguales, no, en vez de poner eso voy a poner otra cosa. Si aquí me hubieran salido todos iguales, eso quiere decir que el progenitor que era desconocido era 100% homocigoto, o sea, de esa forma. Y se hace de la misma forma que lo hicimos antes, solamente cambia esa proporción. Y bueno, la verdad es que terminamos, no sé qué horas son, no sé si no, igual vamos bien, 10 minutos de pasar. Eso sería todo, ya sé que al principio es como, así como una avalancha de información, pero la verdad es que es bastante entretenido y son fáciles los ejercicios, hay que dar el gusto. Yo cuando primera vez me pasaron esta materia era pésima, o sea, como que no la entendía, le tenía un odio, literalmente odio a genética. Y el año pasado cuando la entendí bien y cuando me puse a hacer ejercicio, yo creo que es una de mis materias favoritas en biología, aunque sea difícil de explicar. Porque además igual se van a dar cuenta que las proporciones siempre son las mismas, lo que cambia es el enunciado y hay que aprender a leer. Eh, pero siempre va a ser muy parecido todos los ejercicios. El sábado yo voy a hacer la clase y va a ser ejercitación sobre esto, así que voy a preguntar por el grupo de Telegram a qué hora lo hacen, porque yo no puedo en la mañana, así que ahí voy a mandar una encuesta para que estén atentos. Y vamos a ir a hacer ejercitación sobre lo que es genética mendeliana. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen algún comentario, pueden escribir en YouTube, en Instagram, ahí está el Instagram del PREU, mi Instagram y el de la FE. Si tienen alguna duda, consulta, opinión, comentario, ahí pueden escribirlo. Recuerden darle like al video, suscribirse, activar la campanita y comentar si tienen alguna duda. Nos vemos el sábado, no falten, que es bueno practicar esta materia para soltar la manito. Gracias por la clase. Adiós, nos vemos.